Bienvenidos a todos. Les voy a presentar a los integrantes del primer panel. Los voy a presentar en el orden en el cual van a exponer. La primera persona que va a exponer, la primera integrante del panel, es Taipuanza Carsobre. Es abogada egresada de la UBA, profesora de grado y posgrado en distintas universidades en materias relativas al derecho de familia, de procesar y en discapacidad. Hizo el posgrado en familia de la Universidad de Buenos Aires y es consejera del juzgado de familia número 1 de Pilar, provincia de Buenos Aires. La segunda persona que va a exponer es Roberto Tizayander, que es abogado y especialista en discapacidad y derechos por esta universidad, coordinador titular de la Comisión de Discapacidad del Colegio de Abogados y integrante del equipo docente de la materia Discapacidad y Derechos aquí en UBA. La tercera persona que va a exponer es Marcos Daniel de Loreto, es abogado egresado en esta casa, hace ejercer la profesión en forma liberal, tiene un contrato en discapacidad y derecho y es docente en la materia Derecho de Familia y Sucesión. Y la última persona que va a exponer es la doctora Gisela Celeste Quitaza, que es abogada egresada en esta casa, especialista en Derecho de Familia y Discapacidad por UBA, coordinadora de Familia y Sucesiones, docente del práctico profesional UBA, de la Comisión Especializada en Discapacidad y Salud, y hace 19 años que hace ejercicio de la profesión tanto en Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires. Bueno, gracias Agustina y quiero agradecer también al doctor Seda por permitirme compartir este panel tan interesante con colegas y amigos tan queridos. Yo, bueno, como les decía Agustina, yo trabajo en un juzgado de familia, soy consejera y he pasado por varios juzgados y hoy me gustaría hablarles un poco de la práctica dentro de los juzgados de familia en cuanto a las audiencias. Mi idea es concentrarme en las audiencias de pericias de las determinaciones de capacidad y cómo se celebran, ¿no? Nosotros en la materia de discapacidad y derechos a la que pertenezco enseñamos las 100 reglas de Brasilia, hablamos quizás algunas veces en forma crítica de normativas, de guías, de diversos manuales y cursos de capacitación obligatoria que a mi entender resultan insuficientes, ¿cierto?, para el trabajo diario. ¿Qué problemas tenemos a la hora de celebrar estas audiencias? Primero, hay mucha concentración de audiencias. ¿Qué quiere decir esto? Que en un mismo día se fijan quizás 5 o 6 audiencias de pericia y además la escucha oficiable con el juez, y eso genera que los tiempos de espera se vuelvan, se estiren cada vez más, ¿no? El primero que estuvo citado 8:30 quizá es atendido en horario, pero ya el segundo espera de 15 minutos y para cuando llegamos al quinto ya está esperando hace 2 horas. Eso nos complica mucho y además los lugares donde, no solo donde se celebra la audiencia, los lugares de sala de espera que tienen los edificios en toda la provincia de Buenos Aires. Yo soy en el sector de Pilar, pero la verdad que toda la provincia tiene un problema gravísimo de edilicio, en donde quizás no tenemos un acceso, quizás están en un primer piso y entonces el acceso es solamente por escalera y terminan atendiendo a las personas quizás en el pasillo. La realidad es que esa no es la forma en la que debiéramos atender. Eso con relación al problema de edilicio. Hay algunos problemas que también nos atañen y nos complican. Por ejemplo, ustedes saben, y si no lo saben se los cuento, el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires dotó a los juzgados de familia de un equipo interdisciplinario dentro del juzgado. Con lo cual nosotros debiéramos tener por lo menos un psiquiatra, 2 psicólogos y 2 trabajadores sociales. Esto la realidad es que muchas veces no se cumple. Entonces, de los 11 juzgados que hay en el distrito de San Isidro, hay solo 6 psiquiatras. Eso es complejísimo. ¿Por qué? Porque un mismo profesional está atendiendo 2 juzgados. O sea, a la concentración de trabajo que ya tienen, le están sumando mayor cantidad. Esto es insostenible, insostenible. Entonces, esta falta de psiquiatras, un poco también, no es por quejarse, pero es por los bajos salarios, ¿cierto? Un profesional, un psiquiatra, tiene muchísima capacitación y su trabajo vale, y la realidad es que los salarios en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires no están alcanzando lo que debieran. Entonces es muy difícil lograr tentarlos para este trabajo.
muchas veces lo que nos pasa, hablaba hoy yo con la psiquiatra que ingresó en mi juzgado hace escasos meses, y me decía, me pasa mucho que yo estoy muy en médico que atiende y me dicen, bueno, pero hasta acá tu trabajo dentro del juzgado, ¿no? Vos no podés cambiarle la medicación, no podés meterte en el tratamiento, vos tenés que hacer la pericia y nada más. Y eso como que les cuesta también. Entre eso, el trabajo que es súper agotador y los bajos salarios, nos estamos encontrando con que la prestación de servicio es muy mala, muy mala. Piensen en sobrecarga de trabajo, que cada juzgado puede fácilmente tener más de 500 causas solamente de determinaciones de la capacidad. Aunque uno pudiera fijar, sería insostenible mantener este ritmo de trabajo. ¿Qué es lo que se me ocurre? Porque la idea no es criticar y nada más. ¿Qué es lo que podemos hacer? Por ejemplo, adherir controles dentro de los juzgados. ¿Para qué los controles? No para sancionar, no tanto para la sanción, sino para decir, bueno, esto es lo que podríamos llegar a hacer. Hay una oficina, que es la Oficina de Control de Gestión de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que lo que hace es armar planes de trabajo cuando se encuentran con estas dificultades. Entonces dicen, bueno, nosotros tenemos que hacer tantas audiencias, las vamos a repartir de esta forma, por ahí podemos mover a algún empleado para otro lado y generar un espacio con chapones. Tenemos unos chapones horribles, la verdad que son horribles, pero que eso nos permitirían quizás generar algún tipo de privacidad, aunque sea mínima, para poder tomar la audiencia. Que eso no genera mayores gastos, es más bien una cuestión de gestión. Y es ahí donde yo creo que hacemos un poco de agua, en la gestión. Más allá de que tengamos o no tengamos los recursos, hay un montón de cosas que podríamos hacer, como por ejemplo, en vez de concentrar todas las audiencias en un día, repartirlas en la semana y mezclarlas con otro tipo de audiencias. Audiencias quizá, no sé, de etapa previa que sean más, ¿cómo decirles? Que sean todos adultos, que no haya una dificultad, que no haya una vulnerabilidad mayor, ¿no? Como sí la hay en las determinaciones, como sí la hay en las cuestiones de violencia de género. Entonces, tratar de jugar con esto. Otra propuesta que se me ocurre quizá y que me gustaría compartirles es el tema de las estadísticas. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de acceder a las estadísticas que publica la Corte, que en realidad son escuetas. ¿Por qué? Porque lo que va el control de la Corte es a cuántas audiencias se toman. Pero no te habla de cómo se toma esa audiencia. De si la persona llegó a las 8 de la mañana y se fue quizá a las 12 del mediodía o fue atendida a 11:30. No te dice qué tanto tiempo se le dedicó a esa persona. Y no nos da cuenta de cuánto tardamos en atenderlos y en citarlos, porque yo hoy practico una citación y por ahí muchos juzgados están practicando las citaciones para dentro de un año, por esta cantidad de trabajo. De acá a un año, si a uno le avisan, no sé, me parece que es lógico que si a uno le dicen, mirá, tenés una entrevista, sea cercana a la fecha, porque uno entiende, pero la gente puede olvidarse, es muy complejo. Entonces, entre la estadística, me parece que deberíamos poner también estos hechos. ¿Cuánto tiempo estamos fijando estas audiencias? ¿Con cuánta antelación? ¿Con qué rigurosidad nos encargamos de que la gente esté, de que estén todos los que tienen que venir? Porque muchas veces lo que hacen, por esto de concentrar las audiencias, los juzgados, es, bueno, hacemos la pericia, pero además, en ese mismo momento, el juez mantiene la entrevista con el causante. Bueno, genial. Con cuánta antelación lo citamos y con cuánto tiempo lo estamos atendiendo, ¿no? La idea un poco es repensar la forma de trabajo. Pasa mucho que nosotros hacemos el trabajo porque así se hizo siempre, sin cuestionarnos. Y en esto de la cantidad de decir, bueno, empezamos a sacar y sacar y sacar y sacar y sacar y salen como por un tubo las cosas, no nos paramos a decir, bueno, ¿en dónde podemos mejorar? ¿En dónde podemos dar un poquito de mejor servicio sin tener que requerir grandes cuestiones, ¿sí? Nadie pretende que la Corte compre todos los edificios o los pueda remodelar, ¿sí? Pero bueno,
quizá con pequeños cambios podamos mejorar el día a día. Hay algunas cosas, algunos motivos por los cuales esto no está en la agenda, no se vislumbra. Primero porque no hay reclamos, entiendo yo, porque la gente no quiere enojarse con el juez, no quiere pelear, no quiere generar una situación peor. Entonces dice, me lo banco y estoy acá y sigo adelante hasta que me atiendan. Entonces no hay reclamos. Si hay alguna denuncia, recae el peso de hacer la denuncia en los empleados, que también tienen que ir en contra de su jefe muchas veces para eso. Entonces es más difícil aún. Entonces esto no está en la agenda, no está en la mirada. Nada, esa es un poco la idea para compartirles. Espero que lo disfruten y gracias por haberme escuchado. En primer lugar, muchísimas gracias a los organizadores, al profesor, doctor Juan Antonio Seda, por permitirme exponer en esta jornada con este excelente panel que me acompaña. Me tragué el micrófono, perdón. Tengo hambre, me parece. Muchísimas gracias y veo que dijo un ciego. En realidad me comentaron, me cayó en el cemento que está muy concurrido. Así que felicitaciones y gracias por estar acá. Bueno, yo quería hablar de una herramienta que no es nueva. En realidad voy a comentar un fallo de la Sala F de la Cámara Nacional en lo civil, ¿sí? Hablo del ámbito patrimonial, de la medida cautelar autosatisfactiva, la medida autosatisfactiva. Esta es, quería antes de introducirme en los hechos de fallo, quería hacer referencia a que a veces los abogados, esto está vinculado con la cuestión de la rampa en un edificio, ¿sí? Típico reclamo ante el consorcio y todo lo que viene después. Esto es muy, muy común y bueno, lo que noté es que cada abogado adopta su propio criterio, ¿no? Sobre qué acción y cómo encarar una solución para su cliente, ¿no? Algunos realizan las medidas cautelares con la acción de fondo, ¿sí? Que puede ser, no sé, por el cumplimiento del reglamento o el cumplimiento de la normativa general de la discapacidad y sobre accesibilidad, por supuesto, o quizás acompañado una acción de fondo, podría ser un daño moral, si también uno lo pide. Bueno, muchas o todas estas juntas, ¿no? La cosa es que la simple medida cautelar es diferente de la autosatisfactiva. Y el tema de la medida autosatisfactiva es una herramienta procesal que en realidad está hace mucho tiempo, pero no sé si se practica con tanta frecuencia o nosotros los abogados recurrimos tanto a ella. Tiene una gran diferencia con la medida cautelar, por supuesto, simple, por supuesto la urgencia en las dos, ¿no? En las dos se requiere que haya una urgencia, en que la justicia responda, ¿no? Frente al reclamo, en este caso contra un consorcio para la construcción de la rampa, no la simple verosimilitud del derecho, que va a estar acreditado con la medida cautelar, sino acá se requiere una altísima probabilidad, ¿sí? Es decir, tiene que haber una casi certeza, si no certeza, tanto en la cuestión fáctica, el reclamo, en los hechos, como en el derecho que fundamente el reclamo, ¿sí? Después, la medida autosatisfactiva, todo esto lo dice la sentencia, yo me estoy adelantando, pero lo digo como porque si lo dejo para después, tengo temor, como el tiempo es reducido, tengo temor de dejarlo en el tintero. Después es una medida absolutamente autónoma, es decir, no requiere, como la medida cautelar que requiere después de una acción de fondo, que uno tiene que iniciar, sino que se agota ahí misma, con la sola resolución judicial se agota, ¿sí? En principio es inaudita parte, pero eso lo vamos a ver, no es tan así. A nivel nacional no la tenemos reglamentada, hay muchas provincias que sí lo tienen, Podemos mencionar como Chaco, podemos mencionar la provincia de Tucumán,
y algunas otras también. Lo tienen bien, también llamado como proceso monitorio. Bueno, en este caso llegó la sala F porque el consorcio demandado había apelado la medida autosatisfactiva declarada contra el consorcio para la instalación de una rampa, ¿sí? que obligó en primera instancia al consorcio demandado a construir la rampa dentro de los 60 días. A partir de ahí empezar con la construcción dentro de los 60 días, bajo pena de aplicación de multas y también bajo pena de amenaza de acciones penales, ¿sí? en contra del consorcio. Eso me pareció muy importante. Estoy hablando, como les dije, de la sala F de la Cámara Nacional en lo civil. Ahora bien, ¿qué pasaba? Una señora con discapacidad, con certificado único de discapacidad motriz, compra un departamento y en ese departamento había unos cuantos escalones para salir a la vereda. Ella no tenía accesibilidad para moverse libremente y tenía una silla motorizada, y con lo cual le iba a dar una plena circulación por el barrio, poder hacer compras, poder ir al banco, etcétera, etcétera. Como ustedes ven, hay muchos derechos, la libre circulación, un montón de derechos que la sola vulneración al artículo 9 de la Convención, fundamentalmente, ustedes recordarán, y a la libertad fundamental de circulación, le prohibía transitar libremente, ¿no? Interín, el consorcio, ella denuncia un hecho nuevo, la actora, porque el consorcio en el mes de enero, cosa rara, construye una rampa, ¿sí? Pero así medio a los ponchazos, ¿sí? Había obtenido, sí, antes, una negativa por parte de la administración a la construcción de la rampa. Pero le construyen una rampa que después se ve, de acuerdo a una pericia hecha por un arquitecto especialista, a la luz de las normas de accesibilidad de la ciudad, tenía un sinfín de faltas en cuanto a la normativa reglamentaria que establece cómo tienen que ser construidas las rampas. Por ejemplo, tenía 33 grados cuando tiene que tener 6 grados, o sea que tenía una inclinación muy prominente. Después, tanto al final como a la entrada, según uno sea la ida o la vuelta por la rampa, no tenía ajustado la cuestión de el giro para la silla de ruedas, ¿sí? Bueno, entonces acá apelaron las partes, interpusieron cada una, presentaron sus memoriales. El consorcio no contestó el memorial de la actora. La actora apeló la cuestión de las costas, ¿sí? Que, entre paréntesis, las costas que originalmente en primera instancia habían sido en el orden causado, después la Cámara las fijó contra el perdidoso, que fue el consorcio, porque la sala F ratificó la sentencia de primera instancia, ¿sí? Y lo importante de la ratificación es que, bueno, le exigió al consorcio eso, que adapte esa rampa, o que se vuelva a construir, o que se construya cualquier dispositivo que sea, si es rampa, que se realice conforme a la reglamentación de accesibilidad fijada en la ley 6100 y concordantes de la ciudad, ¿sí? Y el fundamento, bueno, ustedes saben que la medida autosatisfactiva, falta poquito, tiene su fundamento en la tutela judicial efectiva, la rapidez inmediata, ¿sí? Se agota en sí misma, Por supuesto, se le corrió otro lado en este caso, no fue inaudita parte, me parece perfecto, porque la otra parte tiene el derecho de defensa del juicio,
para que no se encuentre vulnerado ese derecho. No viene a caso tanto comentar qué argumentos mencionó el consorcio, solamente que había construido la rampa, bueno, lo había hecho mal, obviamente, los ponchazos. Así que después, bueno, el fundamento de todos los tratados de derechos internacionales, contemplados, derechos humanos, contemplados en el artículo 75, inciso 22, en las 100 reglas de Brasilia, de acceso a la justicia, y bueno, así se encaminó una ratificación favorable, como les dije, y por eso recomiendo yo a todo colega o cualquiera que consulte al respecto, les recomiendo recurrir a la tutela autosatisfactiva. Va a haber mucho en doctrina. Hay un libro de Jorge W. Peirano, después hay artículos de la doctora Mabel Santos, hay mucho material de doctrina y mucha jurisprudencia al respecto, pero aconsejo utilizarlo como herramienta para este tipo de casos o también otros que quizás también pueden estar vinculados con la cuestión de la salud, etcétera, etcétera. Bueno, nada más por el tiempo. Muchas gracias por haber... Bueno, buenas tardes. En primer lugar, reitero el agradecimiento a Juan por la invitación y también por hacerme partícipe de este panel que me siento un poquito chiquito, ¿no? Pero bueno, aparte de estar bajo, ¿no? Poner así. Pero en relación a esto, la verdad que es un orgullo y está muy bueno participar de estas reuniones que suman para el conocimiento académico de cada uno de nosotros, porque creo que muchos son profesionales de este lugar, otros son personas que por ahí tengan alguna discapacidad o familiares, y en relación a eso, todo este círculo, toda esta mesa nos puede llegar a ayudar para encontrar una puerta, una salida, una herramienta para ejercer justamente los derechos de las personas con discapacidad. En este caso voy a estar mencionando algunas cuestiones sobre este panel, que es el ejercicio profesional en la discapacidad, ¿no? De la abogacía, ¿no? Y en este aspecto me voy a referir a lo que son los procesos de restricción de la capacidad jurídica. Pero no me voy a referir al proceso en sí. La señora doctora estuvo hablando sobre el tema de la audiencia. Me voy a referir puntualmente al trabajo previo que debe hacer el abogado, ¿no? Para tener armada un escrito de inicio del proceso de restricción de la capacidad jurídica adecuado a las necesidades de la persona a la cual se va a restringir la capacidad y que sea una herramienta eficaz para el juez al momento de dictar sentencia. Nosotros sabemos que cualquier demanda, ¿no?, que nosotros iniciamos, por ejemplo, en daños y perjuicios, si no ponemos puntualmente cuáles son las pericias que se deben realizar, cuál es el monto reclamado, cuáles son los testigos, perdemos el derecho muchas veces o perdemos la oportunidad para poder luego tener una sentencia favorable por ese principio de congruencia que existe, ¿no? Y muchas veces esta importancia no se la damos a estos procesos, ¿sí? En los cuales muchas veces, no sé si ustedes vieron que cualquier persona que hace, se mete en internet, en la web, ¿no?, y busca modelo de proceso de restricción de la capacidad, ¿no? Y muchas veces es cortar y pegar en un montón de situaciones. Y cuando nosotros vamos a usar esa herramienta, nos damos cuenta que nos quedamos re cortos, ¿no? ¿Por qué? Porque estos procesos tienen que estar adecuados a la vida cotidiana y a los derechos puntuales que necesita esa persona específicamente. No puede ser generalizada esa demanda para un montón de situaciones. No, tienes una situación puntual. Entonces, ¿qué se requiere en este caso? De un trabajo muy fuerte, ¿sí?, y minucioso del letrado, ¿no? Es decir, ¿cuál es el trabajo minucioso? Tomar contacto, en este caso con el interesado, que es la persona a la cual se le va a restringir la capacidad, tomar contacto con los familiares, tomar contacto con todo su círculo íntimo, ¿no?, para saber puntualmente cuáles son las necesidades y qué sistema de apoyo necesita, en qué situaciones puntuales también las necesita. Entonces nosotros, hoy ya acá se mencionó un par de veces las 100 reglas de Brasilia, ¿no?
los letrados somos destinatarios de esas 100 reglas de Gracini, ¿no? Es decir, nosotros estamos también como una herramienta para garantizar el acceso a la justicia a las personas en situación de vulnerabilidad, que en este caso son las personas con discapacidad, y puntualmente la discapacidad dentro de las clases, de la clasificación que hace la convención a la cual adherimos, es las personas con enfermedad mental, vendría a ser, ¿sí? O con discapacidad intelectual. Entonces, obviamente, a veces viene la laguna, ¿sí? ¿En serio? Entonces, en esas situaciones, en esos dos casos, es cuando uno va a requerir de estos procesos de restricción de la capacidad jurídica. Y nosotros, como destinatarios de esa 100 reglas básicas, tenemos que garantizar el acceso a la justicia a esas personas. ¿Y cuál es nuestra forma, como letrados en el ejercicio de la profesión liberal, de garantizar ese acceso a la justicia? Justamente meternos en la vida de la persona, ¿no? Meternos en el día a día, en todas las actividades cotidianas, y empezar a identificar puntualmente cuáles son los actos que esa persona desarrolla y que va a tener consecuencias jurídicas sobre sus decisiones, ¿no? Y una vez que identificamos esos actos, ver a esa persona y decirle, a ver, ¿vos entendés esto? ¿No? No sé quién de ustedes alguna vez algún proceso, una demanda o un escrito de inicio de restricción a la capacidad jurídica, y creo que muchas veces, yo lo veo en algunos casos, que solamente toman contacto con los familiares, ¿no? No, necesito iniciar un proceso de restricción, y capaz que se inicia ese proceso y el letrado nunca tomó contacto con el interesado, ¿no? Para saber, a ver, dónde estamos parados. Porque ese es otro de los puntos, ¿no? También nosotros, como garantes del acceso a la justicia a estas personas, tenemos que conocerla. ¿Por qué? Porque también estaríamos ocasionándole un perjuicio, posiblemente, sobre esas restricciones que estamos pidiendo. Entonces, tenemos que tomar contacto. Después tenemos todas las que establece el artículo 32, ¿no? Las situaciones, los requisitos, podríamos llegar a decir, que se deben considerar para poder iniciar ese proceso de la restricción de la capacidad jurídica, en donde, si no nos regimos por la ley, estaremos iniciando un proceso por ejemplo, hay el artículo 34 establece lo que son las medidas cautelares, ¿no? En los procesos de restricción de la capacidad jurídica. Muchas veces nosotros podemos iniciar un proceso de la restricción de la capacidad jurídica por medio de alguno de los que están legitimados conforme al artículo 33, ¿no? Y el interesado verdaderamente no sabemos si está tan fuera de foco sobre sus decisiones, ¿no? Y si no es que comprende cabalmente las cosas, a pesar de posiblemente una deficiencia por ahí en sus conocimientos, ¿no? En la parte intelectual. Entonces, el juez lo primero que dicta por ahí es una inhibición de bienes, ¿no? Como una medida cautelar que por lo general lo hace en el primer despacho. Le fija un curador provisorio, ¿no? Y uno dice, a ver, ya estamos avasallando los derechos fuertemente de una persona y que capaz nosotros como letrados ni siquiera tomamos contacto con la parte y no está tan compleja la situación como para que se le inhiban todos los bienes, ¿no? Entonces muchas veces nosotros, como nuestro ejercicio de la profesión, lo primero que tenemos que hacer es tomar contacto con el interesado, ¿no? La medida de las posibilidades. Obviamente que si es una persona, como está establecido, que no puede darse a entender por ningún medio, donde ya aplica tal cual el término de curatela, ¿no? Que todavía es la última parte del artículo 32, bueno, ahí obviamente que no hay vuelta que darle. Pero si la persona puede darse a entender, nosotros somos garantes del acceso a la justicia de esas personas, ¿no? Y después, cuando empieza uno a redactar el escrito de inicio, tiene que empezar a describir minuciosamente los hechos de la vida cotidiana de esa persona. Porque por medio de ese escrito de inicio, después va a empezar a tomar conocimiento de quién es la persona, cómo se maneja, quién es su círculo íntimo, qué cosas hace en su vida cotidiana, quiénes lo ayudan, quiénes no. Y a partir de ahí también nos brindan los fundamentos para establecer quiénes van a ser ese sistema de apoyo, ¿no? Esas personas que van a colaborar. Y un tema muy importante no es solamente determinar qué actos se les tiene que restringir a la persona, sino en qué grado también se lo va
escrito, ¿no? Porque es un tema muy importante, porque muchas veces se dice, listo, se lo restringe para administrar y disponer. Se lo restringe para administrar y disponer, ¿no? Pero ¿en qué grados? Hay cosas que puede hacer, cosas que no, hay cosas que entiende el valor del dinero, cosas que sí, cosas que no. Entonces, ¿hasta qué grado le restringimos la capacidad jurídica? Bueno, eso también el letrado lo tiene que poner. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto, de ser tan minucioso en este escrito? No es el principio de congruencia para que el juez diga lo que yo planteé. No, justamente, no sé si ustedes vieron que los procesos de restricción de capacidad jurídica, ¿cuánto duran? ¿No? Y muchas veces es por error de que al inicio del expediente, al inicio de ese escrito, no se aportan todos los datos necesarios para que el juez ya avance concretamente sobre determinadas cuestiones. Se tiene que esperar recién una entrevista con el equipo interdisciplinario dice lo que quiere porque no tiene como base justamente los parámetros que el letrado en el escrito de inicio podría estar brindando tranquilamente. Y eso empieza a dilatar todo el proceso, cuando posiblemente hay casos que ameritarían que sea lo más ágil y expedito posible el expediente. Entonces, como letrados, ¿sí?, en nuestro ejercicio de profesión, en un proceso de restricción de capacidad jurídica, las cuestiones previas al inicio del proceso son muy importantes y tenemos que tomar conciencia de este lugar. Y cuando nosotros tomamos conciencia de esto, ¿no?, nos situamos en el lugar del interesado, podemos lograr muchas cosas buenas y principalmente que la persona pueda ejercer sus derechos adecuadamente por interpósita persona o por propia persona en lo que él verdaderamente comprende y lograr que esa persona tenga una buena calidad de vida en torno al trabajo que cada uno de nosotros realizamos. Bueno, esto es más o menos someramente desde el ejercicio de la profesión, que así agradezco su atención. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Es un honor estar acá. Gracias a Juan por la oportunidad de estar con este equipo. Es un honor estar acá con ustedes. Buena gente, además de grandes profesionales. Bueno, yo voy a hacer honor al nombre del panel, que es Ejercicio y Discapacidad, y voy a hablar del práctico de la Universidad de Buenos Aires. Práctico que nos llena de orgullo. Acá veo alumnos, docentes, pero sé que hay mucha gente que quizás no sabe lo que es y el gran trabajo que hacemos todos los días. El práctico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires es un curso anual que forma parte de la formación académica de los alumnos y que tiene un doble objetivo: procurarles conocimientos teóricos y prácticos y brindarles un servicio a la comunidad relacionado al área de conocimiento que desarrolla, dando así cumplimiento al mandato expreso del Estatuto que establece la función social que tiene que satisfacer la Universidad de Buenos Aires. Esta doble función es atendida por el Centro de Formación Profesional, que son los encargados de organizar las actividades de consultorio, patrocinio jurídico gratuito y ejercicio profesional. Quiero contarles que el práctico de la Universidad de Buenos Aires tiene 101 años, se fundó en 1924, se llevan a cabo más de 80 causas legales por día y con mucho orgullo es el patrocinio jurídico gratuito más importante de la República Argentina. Las tareas que desarrollan los alumnos en el marco del práctico profesional incluyen no solo la atención personal de las sucesivas consultas y la preparación de todo el material necesario, como escritos, oficios, recopilación de jurisprudencia, sino el seguimiento y control de todas las causas, con la responsabilidad que ello implica. ¿Sí? ¿Quiénes pueden acceder al práctico de la Universidad de Buenos Aires? Las personas que no tienen recursos económicos para poder abonar un abogado privado o que no pueden pagar los costos de un proceso y cuyas causas no tengan un contenido patrimonial, ¿no?, como ser derechos humanos, violencia de género, derecho penal, cuestiones de familia, discapacidad. El práctico en la Universidad de Buenos Aires hay distintas comisiones que tienen distintas orientaciones. Tenemos las comisiones de orientación general, tenemos varias de derecho de familia, de derecho penal, de defensa del consumidor,
Y tenemos la Comisión 1400, dirigida por el doctor Juan Antonio Seda, que es el práctico de discapacidad y derechos, de cual tengo el honor de ser docente junto a otros compañeras y compañeros que veo por acá, y alumnos que los veo allá atrás, de distintos grupos. ¿Qué hacemos en el práctico de discapacidad y derecho? Bueno, en primer lugar hacemos amparos, y cuando digo amparos, no solo en el marco de la ley federal, sino también en la Constitución Nacional y en el derecho convencional internacional. Tenemos amparos, vienen consultantes que son personas con discapacidad y nos cuentan que la entidad obligada a cumplir la cobertura prestacional decide no cumplir con la ley 22431 de protección integral de personas con discapacidad o la ley 24901 que asegura las prestaciones básicas de atención integral, o no quieren cumplir con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que recordemos que Argentina adhirió en 2008 y en 2014 le dio jerarquía constitucional en el marco del 75, inciso 22. Muchas veces los consultantes nos cuentan que no solo que no quieren cumplir con tratamientos o con remedios, sino que obstaculizan el acceso al servicio de salud, incluyendo atención especializada, habilitación, rehabilitación, educación. Cabe aclarar que los alumnos tienen clases especializadas de amparos cuando se trata de personas con discapacidad. Tenemos amparos de personas con tratamiento oncológico que la obligada a la prestación decide unilateralmente no cumplir con los tratamientos prescriptos por los médicos tratantes y reemplazarlos por tratamientos menos costosos y estandarizados, aunque su eficacia sea menor. En el práctico también tenemos amparos de personas que tienen enfermedades poco frecuentes y que la obligada a cumplir la prestación decide violar los derechos otorgados por la ley 26689, que garantiza los derechos de las personas con enfermedades poco frecuentes. También tenemos casos de afiliación y reafiliación. Tenemos casos consultantes, que son personas con discapacidad intelectual, y tenemos que hacer amparos para que le otorguen la educación especial, el traslado, psicóloga, fonoaudióloga, psicopedagoga, terapia ocupacional. Quiero contarles que cuando les digo que los chicos, porque en realidad son los alumnos, nosotros simplemente acompañamos y apuntalamos, pero son ellos. Cuando yo digo que hacen la acción de amparo, va desde la atención con el consultante hasta la redacción de la nota administrativa, la redacción del escrito de inicio, solicitan la medida cautelar que generalmente es apelada, contestan los agravios, corremos el traslado del artículo 8, abrimos la causa prueba, llegamos a la sentencia y muchas veces tenemos que ejecutar esa sentencia. ¿Qué más hacemos en el práctico de discapacidad de la comisión del doctor Juan Antonio Seda? Hacemos procesos de restricción de la capacidad jurídica. Y no solo acompañamos al consultante desde el principio hasta el final del proceso, sino que muchas veces los alumnos acompañan al consultante en el marco de las audiencias que se fijan en estos procesos. ¿Qué más hacemos en el práctico de discapacidad y salud? Es difícil porque son tantas cosas. ¿Qué más hacemos? Los chicos, tenemos casos también de personas con trastorno de salud mental, donde hay internaciones voluntarias e involuntarias con la complejidad que todos conocemos. También tenemos casos relacionados al derecho de familia, cuando se trata de personas con discapacidad, como por ejemplo el hijo mayor de edad con discapacidad, cuando se produce la ruptura de la unión convivencial o del matrimonio y el progenitor no conviviente decide no contribuir con la manutención de ese hijo. Tenemos clases teóricas donde los chicos saben y salen sabiendo exhaustivamente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el sistema de obras sociales nacionales, provinciales y sindicales, los derechos de la salud, las medidas cautelares que todo el tiempo están pidiendo en los amparos, la ejecución de la sentencia, los procesos sumarísimos cuando quizás por alguna cuestión formal no se puede iniciar el amparo, la capacidad jurídica,
la ley 24.901 y la 22.431, la evolución de la definición de personas con discapacidad, tanto para el Código Civil como para la Convención, y toda la evolución de la definición de personas con discapacidad. Queremos que lo sepan, no como los que reformaron el Código, que pusieron una definición no sé si no compatible, pero no es la definición que dice la Convención. También les quiero contar que todos los docentes que formamos parte del práctico de discapacidad y salud, hicimos todos la carrera de especialización en discapacidad y derechos que dirige el doctor Juan Antonio Seda, que están todos formalmente invitados, que es un posgrado de 396 horas que se cursa de manera virtual. Lo pueden realizar profesionales afines a carreras al campo de discapacidad, abogacía, medicina, psicología, psicopedagogos, terapia ocupacional, ciencias de la salud, donde los docentes desarrollarán una noción precisa, actualizada y plural acerca de los debates en discapacidad, y además los inscriptos podrán participar de los eventos académicos que en el marco de estas jornadas, que en el marco de este campo organiza la universidad. Así que los invitamos a que realicen el posgrado. Bueno, muchísimas gracias.